Bueno, buenas noches primero. El tema que yo escogí fue el impacto de la exclusión tecnológica en la educación indígena. Entonces, esto es un resumen de datos. Fueron extraídos de la página del INEC en un censo del 2011 de los territorios indígenas y las regiones indígenas. Como pueden ver, yo aquí hice una relación de los datos de algunas de las tablas que investigué. Entonces, por ejemplo, investigué como la autodefinición de las razas, los indicadores educativos, el tipo de aseguramiento, las necesidades básicas indispensables, los indicadores educativos y tecnológicos. Este, ay, perdón. Ahí están en la categorización y relación de datos. Bueno, primero hice la relación de datos en Trees Emphasis Based on Attributes. Entonces es una comparación específica de datos de cada territorio para visualizar como la incidencia de la brecha en la exclusión digital. Entonces aquí lo que hice fue dividir, categorizar los datos. En los categóricos tenemos las regiones, perdón, y los territorios indígenas. En lo que son los indicadores de cada tributo, tenemos población, escolaridad, lo que es el analfabetismo, el logro escolar, la población asalariada, la cantidad de centros educativos y la conexión que tienen, el porcentaje de conexión a Internet que tienen cada centro, el acceso a tecnología, el uso de tecnologías de información y comunicación, el uso y acceso a celular, computadora e internet y la accesibilidad dependiendo en el aislamiento, en la dispersión geográfica de las comunidades. Y estos serían cuantitativos discretos. Y tenemos el ICE, que sería el índice de situación educativa, correspondiente al proceso, al logro, a la tecnología y la infraestructura en educación. Y este sería continuo, ya que se mide de 0 a 100. En el planteamiento de las preguntas objetivo, para comenzar a plantearlas, primero puse unas palabras claves para ayudarme. Entonces puse educación, la brecha de exclusión tecnológica, la economía, las tecnologías de comunicación e información y el éxito académico. Entonces, estas fueron algunas de las preguntas que planteé. Por ejemplo, el cómo ha afectado la falta de acceso tecnológico en las comunidades, que es cierto que los territorios indígenas con mayor población, centros educativos y acceso tecnológico tienen mayor éxito académico. Es la tecnología el motor de cambio en el desarrollo social de las comunidades indígenas. ¿Cuál es la relación de causa-efecto entre la accesibilidad digital y el rendimiento académico en estas comunidades? El por qué la educación actual no disminuye la exclusión social que viven estas comunidades. Las tecnologías de información y comunicación presentes son utilizadas de forma correcta. Es cierto que el progreso económico en cada territorio es mayor debido al mayor acceso digital en educación. ¿Cuáles son los territorios que se ven más afectados por la falta de acceso tecnológico? Es cierto que el nivel de accesibilidad a los territorios indígenas influencia directamente en una mayor brecha de exclusión educativa, y si la falta de conectividad entre estas comunidades afecta la economía, de esos territorios. Y para visualizar un poco mejor como las relaciones entre estos datos, estuve como manipulando un poco lo que esta habló. Entonces, planteé un paradigma de heatmap para ver en escala de color cómo se están relacionando estos datos. Entonces, por ejemplo, en la región de Cabecar, si vemos al territorio de China Quicha, vemos cómo en una menor población, con menor analfabetismo, con menores centros, pero mayor conexión, el índice de situación educativa es mayor. Entonces, esos fueron como algunos de los datos que analicé conforme a este paradigma que realicé. Y eso sería, profe. Perdón, no lo escucho. Cierto, mi culpa. Vamos a las preguntas, devolvámonos un segundo. Ahí está. Entonces, muy bien, o sea, me parece que eso, para empezar, obviamente, son unos datos muy interesantes y muy pertinentes. Tengo algunos problemas aquí en la parte de las preguntas porque
Aquí es donde ustedes tienen que ponerse un poco más, como digo yo, más detallistas en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando uno dice cosas como cómo ha afectado la falta de acceso tecnológico en las comunidades indígenas, la pregunta es muy amplia, porque cómo ha afectado, hay muchos modos de haberlo afectado. Y entonces es una pregunta tan amplia que nosotros no tendremos, primero que nada, no tenemos ni el tiempo, pero tampoco tenemos los datos, porque uno podría decir, bueno, yo podría decir cómo le ha afectado desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Y cabe dentro de esa pregunta. Entonces, el problema con la pregunta aquí es que la pregunta es demasiado amplia y nosotros no tenemos que buscar algo dentro de estos datos en lo que nosotros seamos capaces, por decirlo así, de cerrar la pregunta de modo que se pueda contestar de verdad en esto. Por ejemplo, es cierto que los territorios indígenas son de mayor población, centros educativos y acceso tecnológico tienen mayor éxito académico. Bueno, esa es una pregunta que podría ser válida. Esa parece ser que tenemos los datos, porque tenemos la población y tenemos el éxito académico. No me parece que sea una pregunta así como muy, muy interesante, muy guau, pero bueno, es algo. ¿Es la tecnología el motor de cambio en el desarrollo social de las comunidades indígenas? Por ejemplo, esta pregunta. Parece que aquí, para poder saber eso, nosotros tendríamos inclusive que tener, y eso no sé, no lo has dicho, años, porque tal vez nosotros podríamos pensar, si es, no sé, que la introducción de cierta, no sé, ventaja tecnológica en el 2017 en tales y tales comunidades y después se ve como en el 18 y en el 19 y en el 20 se aumentó el índice de desarrollo social. ¿Me entiendes? Entonces, sí, pero bueno, a ver que si tenemos los datos o no los tenemos, porque todavía está decir que las que tienen más desarrollo social tienen más tecnología, no es decir que es el motor del cambio, porque el motor del cambio perfectamente podría ser al revés. Tienen más tecnología porque tienen más desarrollo social. Entonces, digamos, se hicieron un poco más ricos y con eso compraron la tecnología. Ok, Entonces, tendríamos que haberlo visto en el tiempo. Yo no sé si existen los datos del tiempo, pero habría que verlo en el tiempo y ojalá corroborar con varias comunidades, no solo una, donde ve que después de que entre la tecnología, no sé, 2 o 3 años después, el aumento en el desarrollo es claramente medible. Entonces, habría que ver por ahí si es posible que podemos, digamos, cerrar esa brecha. ¿Cuál es la relación causa-efecto entre accesibilidad digital y el rendimiento educativo? Bueno, sí, eso también me parece que sería posible porque tiene el rendimiento y tiene la accesibilidad digital. Entonces ahí podría ser, ¿por qué la educación indígena actual no disminuye la exclusión social que viven las comunidades indígenas? No, no, eso no es una tesis, eso es una cátedra en una universidad. Porque, claro, esto es amplísimo, ¿no? Y no solo en Costa Rica, esto pasa casi en todo el mundo, ¿no? Y entonces ya hay muchos factores. O sea, esta nos queda pero gigantesca a nosotros, los humildes visualizadores de datos desde el punto de vista de la ingeniería del diseño. Nos queda gigantesco esto, que habrá mil factores, ¿verdad? ok. Las tecnologías de información y comunicación presentes son utilizadas en forma correcta. No creo que tengamos datos para eso. Está complicado, ¿no? Está complicado porque digo, ¿qué significa utilizadas en forma correcta? Que, no sé, que no son estafados o que no ven pornografía, no sé, es complicada la cosa. ¿Qué significa esto? ¿Me Bueno, entiende? Que la comunidad, sí, sí, profe, ahí yo lo vi más que todo por lo del ICE, como les comentaba, el índice de situación educativa. Entonces, cómo han utilizado estas tecnologías que tienen muy pocas, tienen muy poco acceso, pero presentan un poco. Y si dependiendo de la cantidad o el indicador que tenga cada factor, como por ejemplo el uso de la computadora o el porcentaje de internet, cosas así, comparado con la escolaridad y viendo el índice de situación educativa, entonces yo lo vi por ahí, pero si está muy amplia, entonces no, tampoco, o porque es está que muy son ampliada. utilizadas en forma correcta, esa es la que me da miedo. Yo no puedo decir eso, Ok. no tengo datos para eso. Mm. Es cierto que el progreso económico en cada territorio indígena es mayor debido al acceso. Otra vez, si lo podemos hacer en el tiempo, sí podemos decir que es debido al acceso. Y si no, no sabemos si es el gallo o la gallina. Digo, ¿cómo era decir? El huevo o la gallina es la cosa. O sea que si primero era una cosa y después la otra, o al revés. ¿Cuáles son los territorios que se ven más afectados por la falta de acceso tecnológico? Pues más bien sería cuáles son los territorios que tienen menos acceso. Es cierto que el nivel de accesibilidad
a los territorios indígenas influencia directamente una mayor brecha de exclusión educativa. Accesibilidad tecnológica, me imagino. Ujú. Porque ahí Entonces, dice accesibilidad, ¿verdad? Parece si están o no aislados, pero no, estamos hablando de tecnología, no que si hay cambio o no. sí, es que hay un punto donde hay una accesibilidad a los territorios, como por ejemplo, ¿cómo fue que leí? Como infraestructura para colocar esta tecnología. Entonces, si ellos tienen acceso a poder colocarles más tecnología, pues influencia mayor en esta brecha. Sí, me parece que es difícil y que además, en caso de que se tuviera de todos modos, es como que obvio, ¿no? Digo, si la pobre gente no tiene una calle, mucho menos va a tener unas torres donde le llegue la internet. La falta de conectividad entre comunidades indígenas afecta a la economía de estos territorios. Ya le digo, o sea, obviamente podemos decirlo en el tiempo. Entonces, un poco para comentarle estas preguntas. A mí me parece que, insisto, el tema está muy bien y el tema es muy relevante. Usted tiene que, y yo jamás me estaba imaginando 10 preguntas, cuando mucho me estoy imaginando 3, ¿verdad? Sí, Porque como usted ve, yo estoy reduciendo esto y estoy diciendo qué es lo que nosotros con estos datos que tenemos podemos probar. Entonces, lo que yo diría es que vos replantearas estas preguntas con esto que hemos conversado, de modo que podamos hacer algo, digamos, más redondito, ¿se entiende la palabra? Más enfocado en la que no estemos especulando y que sea muchísimo menos de estas cosas. ¿Está bien? ok. Sí, entiendo. Muchas Bueno, gracias muchísimas gracias. a usted. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo seguir, profe. Adelante, Paula, gracias. Vamos a ver. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, señorita. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Yo quería empezar a introducir mi tema con este quote de Jalil Gibran que me encontré, que me pareció muy apropiado para mi proyecto, que dice que la música es el lenguaje del espíritu, abre el secreto de la vida, trayendo paz, aboliendo los conflictos. Ahí. Esto porque mi primer set de datos es una lista de canciones de Spotify. Lo que tengo es un documento, un CSV, que está extremadamente ordenado, la verdad, creo que topé con suerte. Y tiene el nombre de la canción con su respectivo artista, su año de lanzamiento y una serie de atributos musicales. En este caso yo me voy a enfocar en el tempo y el balance. Entonces, para que puedan entender un poco mejor mi proyecto, les Muchas voy a gracias. contar les voy a contar qué significan estos valores. El tempo es la velocidad con que se interpreta una canción. De forma muy general es qué tan rápido, qué tan lento va la canción, y este valor se asocia mucho con la forma en que nosotros percibimos la canción y la emoción que ésta nos transmite. Por ejemplo, qué tan triste, qué tan feliz es la canción, qué tan depresiva, etcétera. Y el otro, el balance, describe la positividad musical Un de la canción. momento. Sí, La positividad, Jesucristo. Mira, el tempo. Entonces, yo digo que el número uno es como, no sé, como la marcha fúnebre de Chopin. Tan, tan, tan. ¿Y el qué? ¿Cuál es el número máximo aquí? 150. Creo que no hay nada que llegue a 150. Es como vallenato. sí, exacto. Algo así. Entre más rápido vaya, se suele percibir como más feliz, emocionado, y entre más Oh, ok. despacio va el tempo, más triste, más depresivo. Ok. Y ahora la varianza, ¿cómo hace para interpretar? Ajá. El balance es la positividad, o qué tan positiva o qué tan negativa. Va de 0 a 1. Entonces, entre más bajo sea el balance, más negativa es la canción. Entre más alto sea el balance, más positiva es la canción. Y ellos, Spotify no explica exactamente cómo calculan el balance, pero dicen que básicamente lo que hicieron fue agarrar como a un grupo de expertos en música y ponerlos a evaluar una lista de canciones, y después agarraron esos datos y los extrapolaron con Machine Learning, básicamente. Ok, y entonces se supone que el 0.5 es neutro.
Ajá, exacto. Ok, y el 0.9 es muy alegre y el 0.1 es muy triste. Ajá. O sea que debería haber una Oye, correlación entre tempo y balance. sí, yo pienso que debe haber una correlación entre tempo y Ah, balance. Inclusive pienso que es posible que hayan utilizado el tempo para calcular, digamos, el balance. ok, entonces, continuemos. Disculpe. Ok, Que si no entiendo bien, no le puedo ayudar. claro, Esos sí claro. son los datos. Sí, por eso quería dejar eso como claro. Ok, entonces yo dije, bueno, si tengo estos dos valores, yo puedo tener una idea de cuál es el humor musical de cada canción, ¿verdad? Y si además tengo las canciones, todas las que se lanzaron, por ejemplo, en el año 89, entonces puedo tener una idea de cuál fue el mood o el humor musical de ese año en específico. Entonces, con esto me empecé a preguntar un montón de cosas más, como, por ejemplo, cuáles factores podrían influenciar el humor de esas canciones que se lanzan en un año en específico. No sé, qué puede afectar como el tipo de canciones que los artistas crean en un año X. Esto porque empecé a leer que también el tempo, por ejemplo, en las canciones pop en los últimos años había estado disminuyendo, o sea que las canciones iban más despacio, pero en los últimos 3 años más o menos empezó más bien a aumentar. Entonces, aquí es donde entra mi segundo set de datos. Em, Empecé a preguntarme también como si cosas como tipo la pandemia, el COVID, eh, una guerra mundial o un clima político inestable o algo así podría afectar como estos valores. Entonces encontré este set de datos que es una lista de crisis mundiales bancarias y es un archivo de Excel que también está bastante ordenado. Viene por país y por año. Entonces, básicamente lo que me dice es si en ese año hubo o no una crisis bancaria y en los casos en que sí, explica con una breve nota qué fue lo que pasó durante ese año. Una Em, cosa, estabas hablando de que entonces estás diciendo que estás viendo, digamos, el mood del año, ujú. pero en función de la producción, porque usted bien se podría ver en función de la aceptación, o sea, de las que sí pegaron, de las famosas. Sí, lo estoy viendo en función de la producción. Ok, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Eso Ajá, es una, ¿cómo te digo? Es una selección que tú haces, es una escogencia, pero no tiene ningún problema, es perfectamente viable. Pero hay que dejarlo claro, que estamos hablando de la producción y no de la, porque ajá. el éxito también podría ser otra posibilidad, ¿no? Sí, sí, Ok, también podría verlo desde ese punto de vista porque tengo la popularidad, por pero eso, sí es entonces cierto. podrías decir cuáles son las 100 mejores del año y entonces en función de eso, digo, las 100 más exitosas, así como, como esas listas de Billboard o así, ¿no? Ujú. Sí, es cierto, tengo que dejar eso claro. Gracias. Ok, sigamos. Em, ok, entonces para resumir, la relación entre mis datos, yo tengo canciones, tengo artista por canción, para cada uno tengo su tempo y su balance, que son los que voy a usar, y el año de lanzamiento. Todos estos están relacionados entre sí, excepto el artista y el año de lanzamiento, por supuesto. Y por otro lado tengo las crisis, que solo están relacionadas con el año de lanzamiento. Muy bien. Y para finalizar, entonces mi pregunta objetivo es, ¿cuál fue el humor musical de los años afectados por crisis bancarias mundiales? Me parece muy bien. Es digo, porque Sí, usted va muy directo venga, con respecto a lo que vi antes de Karen, usted va directo a la llaga, o sea, de una vez, ¿cuál es el humor de las crisis bancarias? Es que ni siquiera preguntó si había alguna relación, no, de una vez, ¿cuál es el humor? Y cuando si las crisis bancarias están de mal humor, ya sabemos algo, esa es la idea, ¿no? sí, exacto. Me Ok. costó mucho llegar a ese punto, la verdad, porque también como la compañera me pasó que, o sea, la redacté un montón de veces hasta que venía un poco nerviosa, de hecho, por la reacción. Dije como, no, esto tiene que ser como muy general porque si no, yo estoy sacando como conclusiones antes de realmente Pues a graficar mí me los parece datos. todo lo contrario, me parece que usted dio un clavo muy específico, más bien, y es así Sí, como hay que ser, específico y oh, directo. qué bueno, qué bueno. Y las preguntas secundarias que por defecto voy a contestar serían, ¿cuál fue el humor musical de los últimos 100 años? Porque ese es el rango de años que voy a utilizar. ¿Y cuál es el humor musical de cada canción según su tempo y su balance?
Ok. Sí, inclusive uno podría decir y fácilmente por década o así, podría ser un filtro, Okay. ¿verdad? Usted lo tiene por año, por lo tanto lo puede poner por década y lo puede poner por el siglo completo. Ujú. O Ok. sea, me parece muy bien, Paula. O sea, con esos detallillos que le dije, que son 4 detallillos, la otra cosa que también me pasó por la mente es que, claro, el tempo y el balance, pues vas a tener que también tomar una decisión y posiblemente si me tocara a mí eso sería como que primero hay que racionalizar esto, vamos a ver, no se dice así, se dice normalizar, porque se me olvida siempre la palabra normalizar. Hay que normalizarlo. Digamos, parece que el balance está normalizado, pero el tempo no, entonces habría que normalizar el tempo. ¿Sí me entienden, Ok. verdad? Mandarlo de 0 a 1. Y Ujú. después hacer un promedio de los dos, una cosa así. De Ok, modo sí. que usted lo que está haciendo es una métrica suya, que es la Ujú. combinación del tempo y el balance, y para poder hacer eso, debido a que las unidades son muy distintas, entonces primero las normaliza y después las hace y les saca un promedio. En buena teoría deben de estar parecidas. Ok, esa era una de las dudas que tenía, si iba a tener que graficar como los dos valores o, pero ya me Es que a mí me contestaste. parece que en realidad es lo mismo, entonces lo que tenemos aquí Sí, es más, nos apoyamos uno en el otro, de un valor en el otro valor. Entonces, más bien esto nos da seguridad. De hecho, una de las cosas que uno haría aquí en el data cleaning es primero normalizar el tempo, porque el balance ya está normalizado, y después graficar una muestra de canciones a ver si es consistente, ¿verdad? Que no me vaya a salir una que tiene el tempo altísimo y el balance bajísimo. Y entonces dice, ¿qué ok. pasó ahí? Ahí es donde uno ve ese tipo de cleaning, en el sentido de que uno dice, ok, este dato dato está malo, o yo Ujú. no estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando uno ve esas anomalías, primero, si usted ve que, digamos, que tiene usted un montón, no, digamos, 1000 canciones, y que 100 o mejor 10 salen con eso, obviamente esto es un error y se quitan. ok. Pero si de 100 canciones, 50 salen con eso, ya tenemos un problema, porque parece que los datos no son consistentes y que o los entendimos mal o algo está pasando, ¿ves? Y así es como el data Ujú. cleaning trabaja desde ese punto de vista. Parece que Melanie quiere participar. Adelante, Melanie. Claro. Profe, ¿qué era lo que quería decir con normalizar? Normalizar en matemática es llevar cualquier escala de 0 a 1. Ah, ok, ok. Entonces, digamos que vos tenés Gracias. una escala como esta que vimos de Paula, que ese tempo estaba, no sé, yo le dije, "Jay, ¿cuál es el grande? El grande es como 150, ¿verdad? Porque yo estaba viendo ahí y decía, a veces valores que veo ahí, el que más vi, el más grandote que vi era 136 allá abajo, el penúltimo. Entonces, y si uno no tiene el valor y la escala, porque esta escala, digamos, si viene de Machine Learning, puede ser una escala aleatoria, pues yo simplemente cojo todas, pregunto cuál es el máximo, pregunto cuál es el mínimo y después convierto ese rango en un mapping de 0 a 1 y ya está normalizado. Ujú. En este caso, el balance de Paula ya está normalizado por definición porque ella dice que la definición del balance que ella está usando va de 0 a 1. Entonces ya está normalizado, pero podría ser que ese también haya que normalizarlo, digamos, porque viene en otra escala loca. Y entonces, digamos, a veces cosas como la escala de Likert, ¿no? ¿Saben? De las sonrisitas. Que más sonrisa y más sonrisa y menos sonrisa y más sonrisa. A veces eso simplemente hay que normalizarlo para poder comparar los valores. Y así de una vez nos damos cuenta si es cierto. Digamos, aquí rápidamente, a mí no me está gustando que tengo, digamos, en el cuarto renglón tengo 0.042, pero tengo 127. Y uno dice, no se ve coherente. Entonces habría que ver, primero que nada, a ver si estamos entendiendo esto bien. ¿Qué decisión se tomará? Pero ya veremos, o sea, cuando estamos ahí. O sea, puede ser que saquemos el machete y cortemos el tempo de un solo. O sea, no se preocupen, ya primero que nada hay que hacer el análisis y eso es parte de la experiencia. Ok, qué dicho. Tranquilos. Eh, listo, muchas gracias. Gracias a ustedes, va muy bien. Entonces me sube eso a Tech Digital. Ok. Gracias. Siguiente, por favor. Saco el dedo y empiezo a decir Natalia Araya. Así. Está bien. Y es solo porque estás en mi orden, dice. Todas las de a Natalia, que se llama Natalia. Después digo Mauricio, según el orden que está en mi pantalla, pues yo sé que eso depende de cada uno. No se preocupen.
¿Ya pueden ver mi pantalla? Señorita. Sí. Sí, señorita. Gracias. Bueno, este es el primer avance. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, lo primero que yo voy a trabajar, aquí no lo puse, se me fue, yo voy a trabajar con datos de suicidios aquí en Costa Rica. Ese es mi tema. Vamos a ver, lo primero que tengo es la base de datos con lo que son los cantones. Es una base de datos en Excel, que esto lo puedo sacar gracias que el INEC tiene una fuente de datos que se llama Redatam, que me permite prácticamente descargar la tabla como la ocupo. ¿Y qué es lo que tiene de este lado? ¿Qué son esas columnas? Porque por un lado tenemos los años. Ah, ya lo voy a explicar más adelante. Sí, Voy a... sí, porque ahí no lo estoy ¿Alguna entendiendo, duda no, me dice? no lo logro ver porque está muy pequeñito. Sí, sí, exacto. Aquí está mejor. Ok, entonces, bueno, tengo primero la ubicación arriba, la ubicación cantonal. Entonces tengo todos los datos por cantones. Tengo los años, desde 1997 hasta el 2019. Y aquí, bueno, la causa sería por suicidios. Y aquí tengo los rangos de edad por quinquenal. Una pregunta, entonces, usted tiene, no sé, 200 tablas, una por cantón. Se unen, he unido varias. Okay. Prácticamente tengo todo en una sola. Es muy importante, porque si no, es un problema. Sí, Okay. o sea, porque yo lo que hago es descargar poquito por poquito más bien y las voy montando para que no se me enrede. Ok, entonces usted lo que tiene más bien es la incidencia por rangos de edad y por cantón, claro, y por año. Ajá, y tengo otro dato que es el que está aquí, por mes de defunción. Eso es interesante. Sí, entonces tengo la cantidad por mes y entonces el mes de ocurrencia del suicidio. Y también la edad quinquenal. La edad, quinquenal, pero del caso, de cada una de las personas. Ajá, exacto, sí, o sea, de aquí ya puedo ver, si pueden ver, en todas, de 5 a 9 años, no hay ningún solo suicidio. De 10 a 14 años, aquí uno, es muy poquito, pero de 5 a 9 años no hay, por ejemplo. Entonces eso es de cierta forma. Sí, sí, absolutamente. Bueno, entonces por aquí tengo después otros datos que me parecen interesantes, que era lo que le comentaba, que es el índice de desarrollo social cantonal del 2013 y del 2017. Esos son los 2 años con los que estaría trabajando. Como yo te decía, bueno, primero que nada, ¿cuál es la pregunta que estás? Bueno, seguí adelante, Sí. claro. Ok, bueno, la relación de los datos, entonces tengo los suicidios y tengo sus características con la edad, con el sexo, la ubicación cantonal, el mes de ocurrencia y el año de ocurrencia. Y después tengo el índice de desarrollo cantonal, que ese está únicamente relacionado con la ubicación cantonal. Entonces vamos a ver cómo sería esto en las preguntas. Muy bien. La pregunta principal que estoy planteando es, ¿cuáles son las características que predominan en las muertes por suicidios? Y las preguntas secundarias es, ¿cuándo sucedieron los suicidios? ¿Qué edades son más propensas las personas de cometer suicidio? ¿Qué tanto afecta el desarrollo social del lugar de residencia? ¿Qué tanto ha aumentado las muertes por suicidio en el tiempo? ¿Y qué sexo es más propenso de cometer suicidio? Vamos a ver, aquí es donde hay que poner atención. En realidad, ¿cuáles son las características que predominan en las muertes por suicidio? Es muy amplio. De hecho, vos estás diciendo de los factores que vos tenés, porque por supuesto uno podría tener un montón de características que no estás poniendo ahí. Por decir algo, no sé, qué tan saludable está la persona. Sí, no, me refiero a los factores. A los factores que ya tienes ahí. Entonces, en realidad, ahí eso es lo que te decía, lo que le decía a Paula, que me gustaba mucho, que ya había cerrado la pregunta, era, bueno, ¿cuál de estos factores? Entonces vos decís, edad, desarrollo social, sexo y ubicación. No, eso serían los factores que vos tenés en esas preguntas, ¿no? Sí, aquí los tengo todos. Tengo, bueno. Entonces, uno podría decir, ¿cómo afectan suicidios? estos factores la cantidad de suicidio? ¿Me entendés? Esa podría ser una pregunta. La otra pregunta, por supuesto, usted tiene que ver con qué tanto han aumentado.
y qué tanto han aumentado, también podría ser interesante de cruzar con dónde han aumentado, o si en todo lado aumentan, o en algún lado disminuyeron, o etcétera. Y si en todo lado Exacto. aumentan, también en qué proporción, ¿no? Porque si algunos aumentan en una proporción enorme y en otros en una proporción más pequeña, pues entonces, entonces también sería interesante. Entonces, lo que quiero con esto es que la veo muy general todavía y necesito que te pongas a pensar cómo cierro yo esto en una o dos preguntas. Estas dos preguntas podrían tener subpreguntas, pero de esas subpreguntas Ok. se desprenden directamente, ¿verdad? Cuando, otra vez, el ejemplo de Paula. Paula me dice, bueno, es que yo tengo 100 años. Bueno, usted tiene el mood del siglo, pero claro, inmediatamente tiene el de los años y también tiene el de las décadas. Pero esto se desprende inmediatamente de ahí, ¿entiendes? Entonces, Ujú. una o dos preguntas principales y algunas chiquitillas que se puedan desprender de esas. Pero una o dos y así de cerraditas como, por ejemplo, ¿cuáles de estas características, sexo, por ejemplo, desarrollo social, edad, son más importantes para los datos del suicidio? Una cosa así, ¿me entiendes? Esas tomarlas como principales. Es por nada más estoy leyendo de tus subpreguntas ahí secundarias que veo que vos Ajá. pusiste eso. Yo veo que ahí vos tenés como tres cosas. Una son estos factores que estoy hablando, que son sexo, edad y desarrollo social. Y lo Ujú. otro es tiempo y lugar. Ujú. Esas son las cosas que vos tenés ahí. Entonces yo digo, bueno, Sí. vos podrías plantear preguntas por tiempo, plantear preguntas por lugar, plantear por preguntas por lugar y por tiempo al mismo tiempo, obviamente, perdón la redundancia, o de factores. Y estos factores se pueden cruzar, por supuesto, con las otras dos. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, meter factores en varios factores en una misma pregunta. Exactamente. Y entonces vos en realidad tenés tres grandes cosas. Los factores, Ok. que son factores y que por lo tanto, por supuesto, ellos se dividen en tres, muy interesante. Y por otro lado tenemos la localidad y por otro lado el tiempo. Y entonces hacer una pregunta o dos que junten esto de un solo. Perfecto, sí, entiendo. Ok. Y con eso. ¿Qué parece que manejar esos 2 años, el 2013 y el 2017, o sigo tratando de buscar? Yo no lo creo, sinceramente. Yo no sé, ustedes, muchachos y muchachas. ¿Sabe quién me podría decir eso? Que hoy no vino. Ivonne, porque Ivonne sabe mucho de eso, porque ella está trabajando en un proyecto con el INEC. Pero yo juro que el índice de relación digo, de desarrollo social es algo que está en todos los años. Y la pregunta sería entonces, suponiendo que conseguimos eso en el INEC, como yo estoy creyendo que eso es fácil, la pregunta es, ¿qué tendría sentido para nosotros? O sea, ¿qué queremos hacer? Y yo diría, es que eso depende, porque si usted le va a dar énfasis al tiempo, entonces si le va a dar énfasis al tiempo, lo mejor es unos 10 años. Pero si usted le va a dar énfasis por decir algo, los factores que estamos hablando, que si son más mujeres que hombres o que si son más jovencitos que adultos o lo que sea, entonces ya no es tan importante el tiempo. Entonces sí podríamos trabajar apenas con 1 o 2 años. De Ok. hecho, 2 años sería bueno porque sería, digamos, nada más una corroboración de que no es raro. Aquí pasa y aquí también pasa. ¿Me entiende? Entonces va a depender mucho de cómo usted defina la pregunta objetivo o las preguntas objetivo. Va a depender mucho si el tiempo es una base para eso. Por ejemplo, si usted se pregunta objetivo, dice, ¿han aumentado o no los suicidios? ¿Y dónde específicamente? Ahora sí necesito más. Ujú. Ve, ahí yo dejé por fuera los factores. Yo nada más pregunté que si han aumentado, porque uno podría decir, ¿aumenta más en el GAM o aumenta más fuera del GAM? ¿Verdad? Esa es una pregunta interesante, sin duda. Y entonces uno podría mapear esto. Entonces, ahí vas a necesitar tiempo, porque digamos una década para ver si de verdad es consistente el aumento. Sí, porque sí tengo los datos de 10 años. Claro, pero no tenemos el del 8. No, el del índice de desarrollo cantonal, ¿no? Exactamente, entonces lo primero Por sería 2 tratar años. de ver si encontramos eso. Es que, bueno, eso lo maneja el Mideplan y solo lo hacen cada 5 años, es lo que dice la página. Entonces lo hicieron en el 2013 y 2017. Y podría ser que eso sea así, ahí está definitivamente Sí, entonces tomando era lo nota. que yo le comentaba, así, corto de una vez el dato y me quedo con ver el tiempo, más el tiempo en general, que están todos los datos desde 1997 hasta el 2019, y verlo más con el tiempo,
entrar en Por eso, detalle. nosotros podríamos entonces olvidarnos del crecimiento en el tiempo y más bien trabajar con los otros factores, ¿verdad? Que son, digo, lo que tenga que ver con índice de desarrollo, nos olvidamos de eso porque ahí tenemos muy poquito y trabajamos con las otras cosas. Exacto. Sí, creo que es lo mejor, eliminar entonces ese factor. Ok. Muchas Entonces, gracias. con muchísimo gusto. Me lo sube al texto. Esto es solo para ponerlo ahí, para que yo lo pueda tener en la carpeta de ¿cómo se llama? De acreditación. Gracias. Gracias a usted. Ahí vamos a ver. El que sigue según mi orden es Mauricio. Según el orden de Profe, pantalla. no sé si recuerda que yo le Sí, claro escribí que me el fin de acuerdo. Más semana. bien yo, para mí fue una sorpresa verte. ¿Cómo Sí, sigues? Ella está aquí, enferma. aquí donde me ve estoy medicado hasta aquí, pero Ah, ok, ok. ahí No, voy. perfecto. Igual me conecté para poder escuchar la crítica que le va a hacer a los demás, porque Yo me más parece bien me importante. daba por hecho que vos ni siquiera te ibas a conectar y que te íbamos a pasar la grabación, pero claro, me alegro que estés por lo menos lo suficientemente bien para que te conectaras, porque qué pereza. Pero Sí, perfecto, Mauricio, tranquilo. Seguimos gracias, entonces con profe. Graciela. Ahí voy, profe. Sí, señorita. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, señorita, la verde. Aquí. Bueno, buenas tardes. Mi tema es el estudio del comportamiento de avistamiento de colibríes y factores climáticos en Turrialba. Para darles un poco de contexto así súper breve, al igual que otras aves, el hábitat y alimentación de los colibríes se ha visto afectado por el cambio climático. Esto se debe a la desincronización en los tiempos de polinización, producto de las alteraciones climáticas, a la afectación del índice metabólico de estas aves, producto de las altas temperaturas, las deficiencias energéticas por falta de fuentes de comida, siendo esta principalmente flores y artrópodos, y todo esto produce alteraciones en el comportamiento de estas aves, lo que ha llevado a estudiarlas como posibles bioindicadores del cambio climático. La delimitación geográfica del estudio se da principalmente porque Turrialba es una zona con gran variedad de hábitats y topografía. En esta se encuentran 15 especies de colibríes. Se encuentran, de hecho, los colibríes más raros de este país. Es un punto conocido de observación de aves y también se encuentra el programa de monitoreo de aves del CATI. Tomando esto en cuenta, se buscaron bases de datos y tenemos la primera que viene del Servicio de Información sobre Diversidad Biológica Mundial. Este es el avistamiento de colibríes en Turrialba específicamente. Se encuentra en formato CVS. Tenemos como entrada el ID de cada avistamiento. Cada ID presenta las siguientes propiedades, que serían especie, que es un dato dimensional discreto. Tendríamos localización, otro dato dimensional discreto. En este tenemos Qué bonito. localidad. Tenés latitud y longitud. Sí, correcto. De hecho, lo que quería explicar es que aquí en localidad hay algunos datos, no muchos, son pocos, pero que no se encuentran, pero tenemos lo que es latitud y longitud. También tenemos datos de tiempo que estarían en año y mes, que son dimensionales continuos. Y la segunda base de datos vendría de la estación meteorológica del CATI, que se encuentra en Turrialba. Esta sería de factores climáticos en Turrialba, se encuentra en formato XLSX. Aquí tenemos como entrada factores climáticos que serían temperatura, precipitación y humedad relativa. Esta gráfica que vemos, esta tabla que vemos aquí es específicamente de precipitación, pero la de temperatura y humedad relativa son básicamente iguales, ya que vienen de la misma base. Pero esto es de un solo sitio específico, de un cantón o de una estación. Esto es de Turrialba específicamente, porque la estación meteorológica se encuentra en Turrialba. O sea que solo de esa estación, por decirlo así. Correcto. Entonces tendríamos las entradas, que son estos tres factores, que son datos de medidas continuas.
Estos datos tienen propiedades de año y se ven en meses. Entonces, con estos dos bases de datos se hizo la relación. En este gráfico podemos ver las dos bases de datos que tendríamos el avistamientos con sus respectivas propiedades, que serían el ID de cada avistamiento, la especie que se avistó, la localidad y las coordenadas. Y la segunda base de datos serían los factores climáticos, que tendríamos temperatura, precipitación y humedad relativa. Y el punto central son las propiedades que tenemos en común entre ambas bases de datos, que serían la distribución de los años desde el 2010 al 2017 y en cada uno de los meses del año. Entonces, con esta relación lo que se busca es determinar si existe una posible correlación entre ambas bases de datos. Con esto tenemos las preguntas objetivo, que la pregunta objetivo principal sería ¿cuánto influyen los factores climáticos de temperatura, precipitación y humedad relativa en los avistamientos de colibríes en Turrialba? Y como pregunta secundaria sería ¿cuál es la especie con mayor y menor avistamientos? ¿Cuándo se producen los mayores avistamientos y en cuál localidad se producen mayores avistamientos? Esta última, ¿en cuál localidad? Porque es que hasta ahora hemos visto que casi que resumiste todo a Turrialba. ¿Por qué en cuál localidad? ¿En cuál localidad dentro de Turrialba? Correcto. Dentro de la base de datos tenemos longitud y latitud, también tenemos localidad. Estas localidades principalmente son centros de observación de aves. De hecho, aquí se puede ver que está Rancho Naturalista, hay algunos que son simplemente Turrialba. Como digo, aquí hay algunas que faltan, entonces habría que ubicarlas, digamos, desde la latitud y longitud, pero todo sería dentro del cantón de Turrialba. ¿Y cuántos centros o cuántas localidades hay? Más o menos. ¿5 o 200? No, no son 200 definitivamente, pero no tengo el dato a mano. Ok, sí, pero entonces son 20, digamos. Sí, no son tantas. Ok. ¿Qué le digo? No puedo más que decir que la veo muy bien, Graciela. O sea, usted también está muy enfocada y lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Y esas preguntas que usted hizo, póngame las preguntas. Excepto por esa última, que a mí me parece que no es que no esté interesante, sino que no parece que sea del mismo estudio, porque la localidad usted ve que en las otros damos por hecho que las localidades son siempre una sola, mientras que en esa última usted hace una granularidad. Y entonces yo no estoy seguro, pero bueno, excepto por eso, las otras me parecen perfectamente coherentes y me parece que usted tiene los datos. Entonces me parece que usted lo tiene muy claro y no tengo ningún problema en que siga adelante. Y esa cuarta pregunta en realidad es una tercera secundaria. Ya veremos en su momento si la metemos o la sacamos porque no nos va en el mismo gráfico, ¿verdad? Porque al rato dice, no, es que cuando hablo de localidad, el gráfico es distinto. Entonces, vamos a ver cómo nos va, pero de momento me parece que lo tiene muy claro y entonces, la felicito, Graciela, está muy bien. Súbame eso y sigamos adelante. Gracias, profe. Sí, y como dice Paula, el tema está precioso, o sea, no hay palabras. Esos animalitos no son maravillosos, no solo son divinos, sino que además son súper delicados y por lo tanto son un índice de qué tan mal estamos haciendo las cosas cuando este tipo de animalitos hay menos o cosas así. Claro. Aquí en mi casa antes yo veía muchos más, ahora veo muchos menos, por ejemplo. Yo vivo en Tibás, así que no es que viva en el campo, es que, pero aún así veía. Muchas gracias, Graciela. Excelente, me lo sube, por favor. Daniel. Hola. ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Ya me dicen si se ve. Sí, señor. Ya vemos ahí esas. Bueno, entonces mi tema, bueno, de lo que estaba investigando es sobre el examen de conocimiento del idioma japonés en el mundo y relacionarlo con algunas estadísticas que encontré. Entonces, la primera base de datos es de la página web que realiza el examen y es más que todo una recopilación de los países y sus estadísticas con respecto al examen.
Los primeros datos son el año y la página lo divide en regiones, como por ejemplo Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Asia Oriental, Sudasia, Sureste Asiático y demás. Entonces, esos son como los primeros datos. Después tenemos el nivel de dificultad del examen, que es del N1 al N5. El N1 es el más difícil y el N5 ¿Y es el ese más último fácil. qué es? Este último es ok, voy. Y cada examen se divide en cantidad de aplicantes y cantidad de personas que recibieron una certificación, o sea, que pasaron. Este último es la cantidad total que pasaron de todos los exámenes, digamos, en esa región en específico. Okay. Después, en mi búsqueda de que habíamos hablado que uno no puede como intuir como, ok, las personas... La cercanía, me acuerdo. Sí, digamos, la cercanía lingüística. Sí, estoy investigando para el Related Word sobre el parentesco lingüístico, pero es muy cualitativo, digamos, es muy difícil cuantificar las cosas, pero lo que sí leí es que una parte importante es la influencia que tiene que un país esté más cerca del otro por el comercio y el desarrollo histórico que cada uno ha tenido. Entonces, una de las cosas que tal vez pueda relacionar es las diferentes distancias entre cada país. Entonces... Suena interesante, me parece que es un enfoque muy creativo para salir del original. Entonces, teóricamente, porque por ejemplo, uno puede decir, ok, Japón y China están a la par, y digamos que Japón usa el mismo sistema de escritura, pero me puse a investigar y realmente la historia de cómo se desarrollaron los dos idiomas no tiene nada que ver, solo que los japoneses tomaron prestados el alfabeto. O por ejemplo, que Corea y Japón sí tienen cierta relación gramática, entonces, de la gramática, pero igual no usan el mismo. Entonces es muy difícil porque los análisis de parentesco lingüístico son muy cualitativos y no son como medibles en su mayoría. Entonces esta me pareció como algo interesante y es como relacionarlo con la distancia. Entonces, yo pienso tal vez que si uno lo hubiera graficado en un mapa, los países que están más cercanos a Japón tendrían mejores notas que los que no, pero eso tengo que ver. Entonces esa es como una de lo que encontré. Después, esta es de la Fundación Japón, que se encarga principalmente de analizar el estado de la educación de japonés en el extranjero, que es de la Asociación de Cooperación Internacional de Japón, y encontré también esto es de la encuesta sobre el estado de la educación. Lo hacen por año, entonces también tengo los años, lo dividen en las mismas regiones y en los mismos países. Y otro dato interesante es las instituciones y la cantidad de profesores japoneses que hay en cada uno de los países. Entonces, como por ahí me pareció interesante también como la inversión que hace el gobierno japonés en cada país de intercambio cultural, por decirlo así. Claro, Aquí, y también podría haber una idea de tasa de rédito de esa inversión según la gente que aprende mejor japonés. Ajá. Y bueno, por ejemplo, aquí está Centroamérica y Costa Rica. Aquí en esta tabla hay como varios ceros porque, por ejemplo, en Latinoamérica no hay países que en primaria o en secundaria tengan como segundo idioma o, por ejemplo, que nosotros nos enseñan inglés o francés, pero en Costa Rica y en muchos países latinos no se puede escoger japonés. Solo la única que encontré de los países latinos es la de Higher Education, Not as Major, que sería como la UCR y la UNA, que uno puede estudiar japonés como un curso optativo en la U, pero nada más. Y en la mayoría de países latinos, por ejemplo, la mayoría de estudiantes los tienen en esta columna de Other Educational Institutions, como institutos privados y demás. Y después, con estas tres bases de datos, digamos, como que organicé los datos en las categorías, principalmente sería el año, las regiones y los exámenes que hicieron. Los discretos serían la cantidad de personas que aplicaron, las que aprobaron el examen, las reprobadas, la cantidad de instituciones y cantidad de educadores que hay en cada país. Y datos continuos encontré las distancias y aunque no
no viene, uno puede sacar como el porcentaje de aprobación, porque si uso como los datos de población crudos, obviamente China siempre va a estar al principio, porque con solo verlo, China es el que tiene Absolutamente, mayor, claro. China es la que tiene mayor cantidad de estudiantes. Entonces pensé como transformar todo como porcentaje de aprobación para que no hubiera como ese sesgo gigante que tiene China o Corea con respecto a los demás países. Entonces yo me pregunté cuál es la tendencia de aprobación entre los años 2015 y 2019 de los diferentes países. Puse 2015 a 2019 porque en Costa Rica se empezó a aplicar el examen en el 2015, entonces como para tener a Costa Rica de referente. Y dentro de esa me quise preguntar que si la inversión en instituciones y en educadores influye de alguna manera en el porcentaje de aprobación que tiene cada país. Y la otra es que si los países más cercanos geográficamente a Japón poseen un porcentaje de aprobación mayor. Y también otra, quería ver si los países más cercanos poseen mejores notas, digamos, en los niveles de mayor dificultad. Entonces eso fue como más o menos lo que he Un pensado momento, hasta Daniel, ahora. ¿cuál es la tendencia de aprobación? ¿Qué quieres decir? ¿Si está subiendo o está bajando? Sí, sí, como, no sé, por ejemplo, en Costa Rica todas las notas en promedio, por ejemplo, han ido subiendo o han ido bajando, o cómo se ha comportado en eso, porque lo puedo comparar con los años de inversión en instituciones y educadores. Entonces yo puedo ver que tal vez en el Ok, pero 2015, entonces, si juntamos eso, esos dos, casi que podríamos decir que si se podría, digamos, ver cuál es la tasa de rédito de la inversión. bueno, sí. Para juntarlos en uno solo, como siempre estoy tratando de hacer una sola pregunta bien redondita, y entonces sería cómo, o sea, tener alguna luz sobre la tasa de rédito de la inversión que se hizo en función de precisamente las instituciones y los educadores y los resultados en los exámenes. Sí, Ujú. esa es una por un lado. Y por otro lado está la otra que dice los países más cercanos geográficamente a Japón poseen mayor, sí, pero es que o sea, me gusta y me gusta mucho, de hecho, esta última, pero lo que me parece es que son dos cosas completamente distintas. Ok. Y ahí me gustaría, o sea, concentrarnos, ¿verdad? Porque es que si son dos cosas completamente distintas, ¿qué es lo que yo estoy imaginando? Me diría que usted va a hacer una visualización, no dos. Esa visualización podría tener, digamos, subproductos. Claro que sí, pero son subproductos, como les decía, y tenemos un siglo, pues podemos hacer décadas y podemos hacer años, esos son subproductos. Pero si de pronto paso a geográficos, como la otra muchacha con la que estaba hablando ahora, si paso a geográficos parece que es otra cosa. Entonces yo diría que, primero que nada, digamos, la parte de geográficos, bueno, lo voy a decir así, usted escoja uno de los dos temas y se pone a hacer el tema y ya lo profundiza. Ok, profe. Pero no creo que sea bueno que usted tenga dos temas, porque eso ya va directo a dos proyectos. Está bien, profe. Voy a ¿Ok? darle piense. Yo Claro quería que sí. demostrar la geografía, que los países más cercanos a Japón tenían mejores notas, pero bueno, voy a pensarlo a ver qué puedo No, no, pero es que resultar son más cosas distintas. interesante. Usted podría dedicarse a Ajá. esa, pero esa es otra pregunta. Y sí, nadie dice que esa no tiene, no tiene, o sea, a mí me parece muy interesante y además ya me imagino que la visualización se ve muy linda. Pero esa es una. Y la otra es si hay una tasa de rédito en inversión. Ok, Es como otro tema, ¿me entiende? sí, Y por completamente. lo tanto, si yo me imagino que una, como el tema de geográfico, precisamente por ser geográfico, está georreferenciado, el tema de los porcentajes de rédito, ese no está georreferenciado, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, de ahí mi mente me dice, esto tiene cara de ser completamente dos mundos y por lo tanto dos visualizaciones, o por lo tanto dos proyectos. Está bien, profe. ¿Ok? Muchas gracias. Dele pensamiento. Perfecto, muchas gracias. Melanie, usted está sombreando, me faltan Melanie y Carolina, me parece. Sí, ¿quién va? Yo. Sí, adelante. Dame un segundo. Estoy molestando que se está sombreando porque soy yo el que no la llame. Bueno, buenas noches. Mi tema es sobre energías renovables en todo el mundo. Conseguí
4 sets principales como de datos, que bueno, uno es de la generación y consumo de energías renovables y generación y consumo de energías no renovables. Estos vienen con una entidad que inicialmente, bueno, es o la región o el país, que de regiones abarca la región europea, norteamericana, africana, asiática, también abarca Centroamérica, Suramérica y el Medio Oriente. Mi idea es, ok, los datos que encontré fue, bueno, cada set de datos tiene datos que van de 1965 al 2019, la mayoría la mayoría están todos, digamos, en el 2000, del 2000 al 2019, porque hay muchos países que no tienen datos de alguna energía, entonces todos calzan como del 2000 al 2019. Todos tienen países, regiones y de ambos tipos de energía se abarca la generación y el consumo. Y bueno, las energías renovables que se tratan en estos datasets son solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y de geobiomasa. Y de los combustibles fósiles, que son las no renovables, se trata como la producción de carbón, de aceite y de gas natural. Excelente. Y las Ajá. preguntas de objetivos son, digamos, ¿en el mundo actualmente se genera más energía renovable o se produce más energía proveniente de combustibles fósiles? ¿Cuál es la energía renovable que predomina el mundo y qué país la maneja mejor? ¿Cuáles países poseen un nivel similar en el consumo de energía, tanto renovables como combustibles fósiles? Y de hecho en esta pregunta sabemos que Costa Rica o países como Islandia están sobrecalificados, digamos, para esta pregunta, pero igual sería curioso también saber cuáles países han quedado atrás en la transición a energías renovables y cuáles países han transicionado destacablemente en los últimos 15 años. Además, saber, digamos, cuáles países se destacan en las diferentes energías renovables, cómo lo hacen y cómo se comporta la energía de geobiomasa en los diferentes países. Esta última pregunta porque analizando los datos se nota que, digamos, muchos lugares y regiones no tienen información sobre geobiomasa, incluso en la actualidad. Entonces, es como ver cuáles países sí, y esos países por lo general tienen una producción y un consumo bastante alto de geobiomasa. Entonces, para ver cómo se comporta y cuál es la característica en común. Ok, me parece muy bonito el tema y también el set. Déjame las preguntas, sí. La primera pregunta pues, está de más. Todos sabemos cuál es, por desgracia. Así que esa habría que quitar. Quiero decir, en este momento es un hecho que la energía fósil es muchísimo más usada. Ahora, ¿cuál energía renovable es más predominante en el mundo? Eso es interesante, sin duda alguna. Lo que yo veo aquí es que veo que las preguntas están en dos grupos. Una es de un grupo de absolutos, como esta que acabo de decir, cuál es la energía renovable más usada en el mundo. Y otra es una energía de relativos, digo, son preguntas de relativos, porque cuando uno dice quién se ha quedado atrás en la transición o cuáles países poseen un sistema similar, tendríamos que ver en porcentaje, ¿verdad? O sea, por decir algo, qué porcentaje de energía, de la energía producida en general, qué porcentaje es renovable y qué porcentaje no es renovable, porque si vamos a hablar de, por decirte algo, de energía eléctrica producida, entonces resulta que un país solamente por la escala, ya, qué sé yo, si vamos a comparar, digamos, la energía eléctrica producida eólicamente en Alemania con respecto a la energía eléctrica producida eólicamente en Costa Rica, pues obviamente la energía alemana va a ser 10 veces mayor que la nuestra. Pero, no tan rápido, no le den el trofeo tan rápido a Alemania, porque si Alemania tiene suerte, para el 25 puede haber logrado como el 5% de energía renovable, mientras que nosotros tenemos ya el 95 a 99% dependiendo de la época. Entonces, eso que quiero decir, que ahí lo que tenemos que ver es la relativa.
Entonces, según yo, estas preguntas están bien, excepto la primera, que como te digo, es una pregunta que ya la sabemos, que no hay que investigarla. Y la última, que es como que, no sé, estás como la otra chica, que la última parece que no está invitada a la fiesta, porque esto es otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es como otro proyecto, ¿no? Es un paracaidista, dice, ok, biomasa, claro, biomasa, yo no estoy diciendo jamás que no sea interesante, es interesante, pero veo, o sea, otra vez, igual que estaba hablando ahorita con Daniel, es que si yo quiero saber cómo se comporta la biomasa, no creo que esta esté dentro de cómo se comporta, de las otras preguntas, a menos que las otras preguntas sean cómo se comportan los tipos de energía. Si yo pongo cómo se comportan los tipos de energía, entonces sí me sirve porque ese es un caso particular, digamos, ¿sí? Pero si no es otra graficación y otro proyecto. ¿Ok? Si yo estoy, digamos, concentrado en cuáles países poseen un nivel similar de consumo de energía renovable y no renovable, cuáles países se han quedado atrás en la transición, cuáles países han transicionado destacablemente, ok, ese es un tipo de proyecto y es un tipo de visualización. En cambio, si caigo a cómo se comporta la energía de la biomasa, no me cabe allá adentro, de fijo tengo que hacer otro. Entonces ahí es que uno dice, no, bueno, igual, como te digo, puedes convertir esa última pregunta en cómo se han comportado los tipos de energía. Y entonces, si cómo se han comportado los tipos de energía, ya claro, porque esa es una subpregunta de la pregunta principal. Entonces, aquí yo te estaría diciendo, aquí veo yo tres observaciones. Una es que hagas la diferencia entre cuáles son absolutos y cuáles son relativos. Dos, que hay un grupo de preguntas como cómo se han comportado los países, que van como muy juntos. Y tres, que la última pregunta en realidad representa una subpregunta de un proyecto más grande que podría escogerse, pero que es otro. Ok, simplemente concentrada en eso porque ahora vas a tener que tomar esas decisiones vos con lo que te parezca que tenga los datos, como te parezca más interesante, etc. Profe, una pregunta. Claro. Para los que son relativos, de hecho eso fue una pregunta que se me ocurrió ayer en la noche y fue como que Costa Rica produce mucha energía renovable, pero ¿qué tanta es comparado a China que tiene A eso me refería con el millones de ejemplo de Alemania. kilómetros, ¿verdad? Entonces, digamos, todos estos datos que son relativos los pongo, o sea, los hago como proporcionalmente. Así fácil, yo sumo la energía, ¿cómo se dice? Renovable con la no renovable y saco cuál es el porcentaje. Y cada país tiene el suyo. Y entonces yo sé que, por decirte algo, como le decía, Alemania, a pesar que posiblemente la energía renovable de Alemania sea en kilowatt hora muchísimo mayor que la de Costa Rica, como porcentaje es ridícula. Entonces las sumas, suma la renovable y la no renovable y sacas el porcentaje entre ellas y ya, y así tenemos un valor relativo. Y por cierto, no está aquí, pero con respecto a los datos que usted presentó, pues vos seleccionás, y a mí me parece que lo que tienes que seleccionar es consumo y no producción. Porque cuando hablas de producción, ahí hay factores como que un país le vende a otro. Pasa mucho en Europa. Entonces ese factor es medio engañoso, ¿verdad? Si un país como Austria, de hecho, produce muchísima energía y mucha de esa se la vende al sur de Alemania. De hecho, Entonces, a también hay pesar de que otro dato produzca mucho, era no la como consume mucho, entonces mejor no vamos por consumo. Era como capacidad instalada y capacidad de generación, o sea, hay como muchas variantes dentro de esa. Y Entonces, para no meternos en ese berenjenal de quién le compra a quién, que es otro, entonces vamos a hablar de consumo ya que tenemos los datos de consumo. Perfecto, profe. Ok, listo entonces. Me Gracias. queda Carolina, ¿verdad? Sí, correcto. Adelante, Ya lo pongo. Sí, sí. Profe, tal vez yo podría presentar al final, porque lo que me hacía falta era muy poco, entonces, sí, Como gusta. se sienta usted, claro, con muchísimo gusto. Ok, buenísimo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, señorita. Okay. Bueno, mi tema tiene que ver con las muertes maternas y su relación con las legislaciones de aborto. Para eso, con respecto a los datos del Banco Mundial, de la ONU y de la CEPAL, tengo estas bases de datos, todos son archivos en Excel. Entonces tengo la cantidad de nacimientos desde el 2010 hasta el 2019, la cantidad de muertes maternas,
la cantidad de niños muertos al nacer, que en inglés es este término de stillbirth, y las legislaciones del aborto. Entonces, bueno, está la cantidad de nacimientos por cada 100.000 habitantes de los países, son 180 países, del 2010 al 2019. La cantidad de muertes maternas por cada 100.000 habitantes de Estas 180 son muertes países. en el parto, ¿verdad, Carolina? Correcto, Okay. correcto. La cantidad de muertes maternas, igual del 2000 al 2019. Y las legislaciones de aborto por país, que bueno, como hay como un nivel, ¿verdad? Por ejemplo, del Código Penal es lo que determina si son legales o no del todo. Y después hay otros como, por ejemplo, tipo lo que hay acá de la norma técnica, que tiene que ver con la regulación que hay como ya a nivel clínico. Pero en general como que lo que determina si es legal o no es el Código Penal. Y con respecto a eso, bueno, tengo los países, de cada país tengo los nacimientos, las muertes maternas, la legislación y los stillbirths. Y pues los nacimientos están relacionados con las muertes maternas y los stillbirths, ¿verdad? Es como que un porcentaje de los nacimientos corresponden a estas dos cosas. Y pues la legislación está por país y por año, cuando fue esa legislación aprobada o ¿Cuántos años incluida. tienes? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes o estás pensando trabajar? Bueno, tengo del 2010 al 2019. Eso es lo que tengo. Entonces No, sí, muy voy a bien. utilizar esos. Claro que sí. Y bueno, con respecto a las preguntas, definí estas. Ver si los países con mayores legislaciones de aborto tienen menores muertes maternas y stillbirths, porque bueno, tipo, o sea, pues es legal o no, pero es como acá, ¿verdad? Acá no es legal el aborto como tal, pero está la norma técnica, entonces está como ese grado de cuántas legislaciones tiene. Tal vez Pero siento ¿cómo que trabajarías ese grado? justamente con los diferentes, como con Porque es que los... si nos vamos a ir por el Código Penal no nos sirve, porque es como discreto, ¿eh? Todo es prohibido ya. Pero eso Ajá. más bien parece un statement, ¿verdad? O sea, ya cuando vamos al detalle, ¿cómo harías para hacer que ese detalle sea más granulado? O sea, la granularidad que pensaba es tomar como o sea, como el sí o no, pero ver justamente qué otras sí hay. Por ejemplo, hay países en los que no es legal el aborto, pero tienen normas técnicas, que es donde viene como esta Pero parte de la regulación de salud. esa es la que no me convence, Carolina, porque cuando decís sí o no, entonces, digamos, un país como Costa Rica tiene ya no, pero en realidad no es tan no, Ujú. es así pero. Entonces, Ajá. claro, el sí o no se vuelve demasiado contundente y hay muy pocos países que van a decir sí. Ujú. Entonces ya no me sirve ese dato como para comparar, porque entonces tengo un montón, un grupo, digamos, enorme de países que dicen no y no tengo la granularidad con la que yo puedo comparar con respecto a las muertes, que es en última instancia lo que queremos. Eso significa que habría que de algún modo, como decía yo, ponderar. De hecho, yo quitaría más bien lo del Código Penal y ¿qué es eso de EML? Ay, pues es que no estoy viendo. Esto EML es como si los países tienen permitido utilizar algún tipo de pastillas o no, como la Ok, misoprostol y todo eso. yo ni siquiera sabía, pero como veo los datos y veo que esas dos todos los países, bueno, no todos los países, pero la mayoría de los países que por lo menos veo aquí están unificados, entonces me parece que esa es poco variable. Entonces, si me voy a las otras, ya es distinto, porque las otras ya son más distintas, por eso. Entonces, yo diría, aquí lo que tendríamos que hacer es, de algún modo, una métrica, eso se llama una métrica. Digamos, si yo al final le diría a usted, y esto se la estoy poniendo difícil, yo sé, dígame del 1 al 10 qué tan penado o libre es el aborto en cada país, del 1 al 10, ahora está haciendo una normalización de 0 a 1, ¿qué tan penado es el aborto en cada país? Usted se pone, bueno, vamos a ver, yo pondero la norma clínica y le voy a dar 3 puntos y a la otra le voy a dar, ¿me entendés? Lo que quiero decir. Y entonces uno pondera y saca lo que se llama una métrica. Obviamente esa métrica es delicada y hay que pensarla con amor, pero yo pensé que para poder saber en realidad, tratar de saber si esto afecta o no afecta, porque todos estamos detrás de saber que, o sea, en realidad hay cosas en la vida en que uno ya sabe que afecta, ¿no? No permitamos esa prueba.
de datos que afecta, porque ¿cómo no va a afectar? Pero bueno, lo queremos hacer eso y lo queremos hacer bien. Entonces, si tenemos una métrica, tratamos de buscar una métrica, y si lográramos tener una métrica en la que, digamos, entre más prohibido es, hay más muertes, entonces tendríamos una métrica que sostenga nuestra hipótesis como equidistancia, que es lo que estamos buscando. O sea, Ajá. Que yo eso más bien lo pensaba como con la cantidad de medidas que hay, ¿verdad? Que eso es lo que hay acá. Entonces, digamos, uno podría decir que, bueno, es que aquí no me sale completa, pero yo entonces podría decir que en Afganistán hay 3 tipos de medidas, como ese tipo de cosas. pero la cantidad de medidas, digamos, si son muchas, ¿es positivo o es negativo? Y cuando yo digo si son muchas, digamos, yo veo ahí nada más en este pedacito que, por ejemplo, Australia tiene, y si ahora lo veo en el eje de este lado, tiene 4X. Mientras que, por decirte algo, Austria solo tiene 2. Ah, no, el otro lado tiene otras 2. Tiene 4, pero distintas. Entonces, Australia y Austria tienen distintas, pero las dos tienen 4. Entonces, la pregunta es, ¿y son iguales o hay unas que son más importantes y otras que son menos importantes? ¿Me entiendes? ¿Debe haber una ponderación ahí o no debería? Siempre me pareció que, de paso, me parece un muy importante y muy pertinente proyecto, sin duda, y que sería bonito que, porque la métrica aquí es importante, entonces sería bonito que pudieses madurar una idea de cómo ponderar esto. ¿Me entiendes? Ese es mi punto. Sí, sí, correcto. Ok. Y claro, una vez que Sí, tengo perdón, eso, es que estoy tomando nota. no se preocupe. Y una vez que yo tengo eso, entonces ya definitivamente ya me queda fácil ver por años y ver por país las otras cosas, como por ejemplo los países con mayor legislación del aborto tienen mayores muertes maternas o stillbirths. Me parece muy bien. El único es que cuando decís mayores legislaciones, ahí es donde viene el asunto que todavía está como, ¿qué significa? Ok. ¿Ok? Sí. ¿Ves? Y si hay países en el que se legalizó, pero ¿qué significa legalizar? ¿Verdad? Por otro lado, uno podría decir, bueno, está bien, vea, sí hay países que ya es legal y son tantos. Ven, aquí 20 países, yo qué sé, los países europeos. Y aquí están otros países que no, y entonces uno podría decir, bueno, legalizado contra no legalizado. Pero si vamos a entrar en más países, entonces resulta que los no legalizados son la mayoría. Y ahí es donde se nos pierde la cosa y se nos pone todo negro, porque no hay detalle. Ok. ¿Ok? Y bueno, una vez solucionada esa parte, digamos, algo que también he estado viendo es lo del related work, y eso me ha hecho hacerme la pregunta de si mantengo los 180 países o si cierro un poco la zona. Por ejemplo, el CEPAL. Ok, lo que me refiero es que he encontrado demasiado material específico de la zona de América Latina y el Caribe que tiene mucho que ver con esto. Entonces, no sé si mantengo los 180 países o puedo observar un poco más la zona, porque en realidad hay demasiado material. Primero, uno siempre cierra la zona, porque los datos no todos los países son, digamos, fiables, y de hecho ni siquiera en todos los países hay. Habrán países en que no hay nada. Entonces uno siempre cierra el asunto como vos decís. Y segundo, también depende, porque si yo te digo nada más, no, mire, yo quiero dejar clarísimo, o sea, mi pregunta aquí objetivo, mi hipótesis es si hay más, si es o no, o sea, si se permite, hay muchísimo menos muertes. Ok, esa es mi hipótesis. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, entonces de ahí nada más cojamos un grupo que sí lo permite y otro grupo que no lo permite, y los dos grupos son iguales, 20 países de un lado y 20 países del otro. Y ya me olvido de los otros 250 que me quedaron por fuera, pero entonces con esto que te quiero decir, de que eso depende también de la pregunta que quieras contestar. Okay. Pero claro, uno siempre recorta, sobre todo en estos países, porque en estos de los países, bueno, te voy a decir un caso obvio, de Liechtenstein, casi ningún gráfico está. Liechtenstein, ¿ok? O Luxemburgo, o el Principado de Mónaco, en este caso el Estado del Vaticano, y todos esos están ahí en la lista. Así que todos hay que recortarlos, porque eso lo único que va a hacer es complicar el proyecto. No va a dar ninguna luz sobre lo que estamos hablando. Ok, perfecto.
Listo. Ok. Entonces, Gracias. Mauricio, adelante. Y tal vez antes de empezar yo quería agregarle a Carolina que un stillbirth es cuando un bebé muere en el útero en las últimas 20 semanas del embarazo. Y eso en español se llama mortinato. Ah, ¿Cómo se llama? gracias. Yo no encontré la palabra. Mortinato. Gracias. Morti de muerto y nato de Ah, nacer. ok, muy bien, muy bien. A ver. Full screen. Ok, ¿me confirman si pueden ver? Sí, podemos ver. Ok, listo. Entonces mi tema era básicamente exponer cómo la exposición del cine no tradicional ha aumentado, bajado, así, o cómo se ha comportado a causa de los diferentes servicios de streaming o de como se me fue el nombre, Prime, Hulu y así, etcétera. Claro. Entonces, los datos que encontré, ambos son bases de datos, una es específica para Netflix y la otra es específica para 4, que son Netflix, Hulu, Prime Video y Disney Plus. Este primer cuadro de aquí a la izquierda es el de los 4 servicios. Presenta títulos, años de estreno, la edad a la cual está dirigida, digamos si es para mayores de 18, mayores de 13, etc. Luego los ratings o las calificaciones en IMDb, que es la base de datos del Internet para las películas. Y Rotten Tomatoes, que ya es algo más un poco como percepción de la gente, etc. Luego también trae la plataforma en la que está disponible y esta me pareció interesante porque utiliza unos o ceros. Entonces, si está, es un 1. Si no está, es 0. Además, también trae el género, o sea, como si es de acción, aventura, etcétera, o así. El país de la película, ya sea de Estados Unidos, Italia, algún de Europa, alguno de Latinoamérica, etcétera. El lenguaje de la película, pero no solamente el principal, sino también el que si se usan otro mayoritariamente, y la duración. Ahora, el segunda opción, que es esta aquí a la derecha, que es el de Netflix únicamente, es en este nos especifican el título si es una película o un show de televisión. Sí, también el título, el director, el reparto, que ese no me parece tan importante porque es básicamente una lista de nombres. Luego el país de origen, la fecha en que fue agregado al catálogo de Netflix, la fecha en que fue publicada o el estreno, y luego también el rating, pero este rating es específicamente dentro de la plataforma. Además de la duración, y listed in significa en los países en los que está, no, mentira, es como la categoría de Netflix en la que está puesta, ya sea horror, internacional, amor, así, etc. Y por último, una descripción que tampoco me parece muy relevante, ya que es como un detalle del título. Y ambos documentos aparecen en un CSV. Luego, para las relaciones, lo dividí primero en los datos de entrada son 2. Dependiendo de la plataforma y luego el título. Obviamente el título se conecta con el resto de las cosas porque todas son, digamos, características del título. O sea, cuánto dura, en qué idioma está, de dónde viene, quién es el director, cuáles son los ratings que tienen en general, y las fechas, etc. Pero también me pareció interesante incluir la plataforma porque, ok, Netflix se fundó en 1997 y ha ido creciendo el catálogo, y hace unos meses ya se estrenó Disney Plus. Entonces me pareció interesante poder explorar de estas cuáles películas o cuáles shows están disponibles en las plataformas y de cuáles países vienen, además de cuándo fue que fueron agregados al catálogo de cada uno. Ahora, los de aquí, estoy señalando con los dedos, eso no sirve virtualmente. Ok, para los datos, obviamente el título y la plataforma son totalmente discretos, es una palabra y así. Luego, las características sí están divididas más como en continuos y discretos. El estreno, digamos, el estreno normal, el estreno en streaming, que está aquí abajo, la duración y vamos a ver, bueno, sí, esos son tiempos, son años y temporales.
Luego los ratings de IMDb y Rotten Tomatoes son como unas calificaciones que ya están normalizadas. El de IMDb está normal. ¿Cómo? Popularidad. Sí, exacto. Ya están normalizadas. Por ejemplo, IMDb va de 0 a 10 con decimales y Rotten Tomatoes va de 0 a 100%. Y luego tenemos que obviamente la edad, o sea, la edad a la que está dirigida la película o el show, cuando fue disponible en la plataforma, el director, el género, el país y el lenguaje también son discretos, porque es una característica muy propia que no tiene variación. Ahora, las preguntas, digamos, digamos, la pregunta general, por decirle así, es ¿cuánto ha influido la apertura de los servicios de streaming en la exposición de las industrias cinematográficas y televisivas no tradicionales desde el año 2000? Como para darle lo delimité para el año 2000 como para darle ¿Cómo define no tradicional? No tradicionales significa que no sea de Hollywood. No es que esté en contra, pero hay que ponerlo, mejor poner eso. Okay. A mí también me parece que esa es la mejor definición, así straight, directo. Lo que no es de Hollywood no es tradicional, pero pongámoslo así. ¿Le parecería, digamos, lo que podría hacer es, como aquí en el título, poner entre paréntesis luego de tradicional, Hollywood? Exactamente. Bueno, muy bien. Luego, bueno, lo que estaba diciendo es que esto lo delimité desde el año 2000 como para no tirarme muy atrás, porque Netflix no existía desde el 97. Y además Entonces, no era y la exposición, o sea, en el 2005 no teníamos ni por aquí que íbamos a ver en las películas por internet. Luego, la segunda es cuáles son las industrias no tradicionales, / no Hollywood, que más han aportado los servicios de streaming. O sea, recientemente... ¿Estás hablando de industrias? ¿Estás hablando de países? Correcto, sí. Por ejemplo, recientemente las series españolas han sido un boom. O las telenovelas turcas ahora aparecen por todo lado y así. Entonces, tal vez lo que podría aquí es reformular para poner países de origen de las industrias. Exacto, exacto. Y por último, es cómo se han desempeñado los títulos de estas industrias no Hollywood, que tienen idiomas que no son inglés, en la percepción de los consumidores. O sea, qué tan bien les ha ido a nivel ya como, ok, sí, tienen un buen porcentaje, se considera que es una película buena, etcétera, etcétera. Ok, sí, definitivamente. Primero me parece interesante el tema y me parece que lo tiene bastante ordenado. Me preocupa un poco que las tres preguntas son preguntas bastante, bueno, sobre todo la última, es una pregunta un poquito separada de las otras, ¿no? Entonces, lo mismo que hablaba con nosotros, que es que entonces parecen como dos proyectos y no un solo proyecto. Entonces, sigamos de momento con esto así como vamos, pero puede ser que en algún momento tachemos la última porque nos implica hacer dos visualizaciones o tal vez en la misma lo logremos hacer. Entonces, ese warning siempre mantenerlo ahí, a ver si es posible en una sola visualización responder las tres o nos quedamos con solo dos, dependiendo del caso. Ok, también lo que podría hacer es darle un poco más de cabeza a la tercera como para montarlo con las otras dos. Sí, exactamente. Sí, como te digo, después de todo, ahora cuando vamos a ir a los paradigmas y cosas de esas, pues ahí usted se va preguntando cuál es mejor y al rato encuentra uno que funcione con todo. Pero de momento, pues nada más el warning. De todos modos, yo lo veo organizado, veo que tiene los datos y que lo tiene claro. Ok, listo. Subí ahí al Gracias, texto. profe.